mucho en mi intimidad, sobre todo conmigo mismo, y es en cuanto a la providencia de Dios, pero no solamente providencia de Dios, sino en bastarnos de la gracia del Señor, en saber, en saber, en cómo el Señor también bendice. Eh, Muchas veces nosotros somos demasiado materialistas en el sentido más carnal de la palabra, ¿no? Muchas veces, bueno, exigimos cosas a Dios, pero también viene del desconocimiento que tenemos de Dios. Por eso hoy voy a intentar traer dos paralelos bíblicos, ¿no? Em, en cuanto a riquezas, en cuanto a la gracia, y por eso le he titulado este estudio, yo no doy sermones, no soy pastor, ni mucho más, ni mucho menos, lo titulé de la siguiente manera, ¿no? Basta su gracia para la comunidad de Cristo, la comunidad, la iglesia de Cristo, ¿no? Debemos aprender, bastarnos de su gracia y entender qué significa eso también. Así que bueno, em, vamos a encomendar este tiempo al Señor y, y enseguida arrancamos. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, por tu gracia, por tu amor, por tu paciencia, por tu amistad con nosotros, por tu misericordia de cada día, porque nos das los medios, el tiempo, nos das la salud para poder hablar, estudiar, conocer y transmitir tu palabra. A nosotros que somos vasijas de barro, frágiles y siervos inútiles. Padre, te doy muchas gracias por tu escritura, por la revelación de tu palabra, por tu bondad, por tu amor a los hermanos, a los que puedan estar escuchando, a los que puedan estar recibiendo algo de lo que alguien intenta transmitir, de las profundidades de tu palabra, las cuales son realmente, realmente necesarias para nuestra vida y nuestro aliento de vida cada día. Así que, amado Dios, te doy gracias por quienes están, por los que han podido conectarse con nosotros en este tiempo y espero que podamos ser edificados los unos a los otros. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a los que están del otro lado. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a arrancar con Génesis capítulo 33, ¿sí? Les voy a leer el versículo 9 al 11. Em, Dice lo siguiente. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, está hablando con Jacob, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú finalmente lo tomó. Bien, hay bastante acá. Vemos, por ejemplo, me llama la atención a mí y es lo que quiero traer a el enfoque del entendimiento en la palabra merced. En el hebreo es la palabra gen. Significa básicamente benevolencia inmerecida y viene de raíz de la palabra Hanán, que es un verbo, el cual significa tener misericordia, mostrar favor o mostrar gracia, lo cual también es inmerecido. Ahora, la idea principal es recibir un favor bondadoso de alguien superior o una reconciliación pacífica. Vemos aquí en este texto que leímos una doble porción de gracia. Por un lado, Jacob recibe la gracia de Dios en cuanto a misericordia y bienes, el mismo texto lo muestra, pero por el otro lado, recibe también la gracia de Esaú, ¿sí? Jacob esperaba otra cosa, sin embargo, recibe doble porción de gracia. Entonces hay bendiciones materiales, pero también las hay para el alma. Nuestro Señor Jesucristo dijo, procurad la paz con todo, mi paz os doy, mi paz dejo. Y bueno, explica que la paz de Él no es como la paz que el mundo da. El mundo es incapaz de dar la paz de Dios, porque el mundo no está, partamos que ya el mundo de por sí no está en paz con Dios. Entonces, es allí cuando esa paz es verdadera y duradera, y este es el momento en el cual Jacob, esperando mal, recibe paz de parte de Esaú. Em, Aquí Jacob declara tener suficiente, es más, ambos hermanos declaran tener bastante, algo que no solemos ver, ni en nosotros ni en los otros, que siempre quieren acumular más y más.
Sin embargo, ellos dicen, tengo bastante. Muchos dicen estar ausente en cuanto a los pensamientos acerca de los bienes materiales, ¿sí? Pero la ansiedad de los cristianos, me incluyo por supuesto, eh, manifiesta lo contrario, ¿no? Muchas veces manifestamos lo contrario. Decimos confiar en Dios, pero realmente no nuestro exterior, nuestro ser exterior, bueno, suele presentar totalmente lo contrario. Efesios 4, versículo 28, es una forma en la cual se aplica la generosidad de la gracia inmerecida recibida. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, escuchen, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, esto nos habla un poco también del significado y propósito de la providencia de Dios, ¿no? De cierta forma, el dar debería ser el fin de nuestras labores, en lo posible y en lo que cada cual tenga para dar, ¿no? La providencia de Dios no solo alimentó a Israel, sino que fue para todas las naciones, dice Spurgeon. De la misma manera, Cristo no solo vino a un remanente, sino a toda rodilla que en él crea. Y esto lo comentaba acerca de Génesis capítulo 41, versículo 56, en donde José había acumulado alimentos para los tiempos difíciles de hambre, y no solo para Egipto, sino para todas las naciones. Y Spurgeon me gusta cómo lo trata este tema. José, lo vengo. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a ver si se escucha bien. A ver esto. A ver si, no sé si alguien podría decirme si se escucha. Creo y entiendo que sí. Vamos a ver. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Genial, dale, joya, gracias. Gracias por confirmar. Bueno, vamos a tratar el tema que tratamos ayer, que fue un estudio del día de ayer. Así que bueno, eso es lo que voy a intentar desarrollar hoy. Sí, no, bien dentro de lo que se puede. Está bien, es normal, estamos todos complicados. Bien, este, bueno, voy a intentar desarrollar un tema que lo vengo trabajando mucho en mi intimidad, sobre todo conmigo mismo, y es en cuanto a la providencia de Dios, pero no solamente providencia de Dios, sino en bastarnos de la gracia del Señor, en saber, en saber, en cómo el Señor también bendice. Eh, Muchas veces nosotros somos demasiado materialistas en el sentido más carnal de la palabra, ¿no? Muchas veces, bueno, exigimos cosas a Dios, pero también viene del desconocimiento que tenemos de Dios. Por eso hoy voy a intentar traer dos paralelos bíblicos, ¿no? Em, en cuanto a riquezas, en cuanto a la gracia, y por eso le he titulado este estudio, yo no doy sermones, no soy pastor, ni mucho más, ni mucho menos, lo titulé de la siguiente manera, ¿no? Basta su gracia para la comunidad de Cristo, la comunidad, la iglesia de Cristo, ¿no? Debemos aprender, bastarnos de su gracia y entender qué significa eso también.
Así que bueno, em, vamos a encomendar este tiempo al Señor y, y enseguida arrancamos. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, por tu gracia, por tu amor, por tu paciencia, por tu amistad con nosotros, por tu misericordia de cada día, porque nos das los medios, el tiempo, nos das la salud para poder hablar, estudiar, conocer y transmitir tu palabra. A nosotros que somos vasijas de barro, frágiles y siervos inútiles. Padre, te doy muchas gracias por tu escritura, por la revelación de tu palabra, por tu bondad, por tu amor a los hermanos, a los que puedan estar escuchando, a los que puedan estar recibiendo algo de lo que alguien intenta transmitir de las profundidades de tu palabra, las cuales son realmente, realmente necesarias para nuestra vida y nuestro aliento de vida cada día. Así que, amado Dios, te doy gracias por quienes están, por los que han podido conectarse con nosotros en este tiempo y espero que podamos ser edificados los unos a los otros. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a los que están del otro lado. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a arrancar con Génesis capítulo 33, ¿sí? Les voy a leer el versículo 9 al 11. Em, Dice lo siguiente. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, está hablando con Jacob, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú finalmente lo tomó. Bien, hay bastante acá. Vemos, por ejemplo, me llama la atención a mí y es lo que quiero traer a el enfoque del entendimiento en la palabra merced. En el hebreo es la palabra gen. Significa básicamente benevolencia inmerecida y viene de raíz de la palabra hanán, que es un verbo, el cual significa tener misericordia, mostrar favor o mostrar gracia, lo cual también es inmerecido. Ahora, la idea principal es recibir un favor bondadoso de alguien superior o una reconciliación pacífica. Vemos aquí en este texto que leímos una doble porción de gracia. Por un lado, Jacob recibe la gracia de Dios en cuanto a misericordia y bienes, el mismo texto lo muestra, pero por el otro lado, recibe también la gracia de Esaú, ¿sí? Jacob esperaba otra cosa, sin embargo, recibe doble porción de gracia. Entonces hay bendiciones materiales, pero también las hay para el alma. Nuestro Señor Jesucristo dijo, procurad la paz con todo, mi paz os doy, mi paz dejo. Y bueno, explica que la paz de Él no es como la paz que el mundo da. El mundo es incapaz de dar la paz de Dios, porque el mundo no está, partamos que ya el mundo de por sí no está en paz con Dios. Entonces, es allí cuando esa paz es verdadera y duradera, y ese es el momento en el cual Jacob, esperando mal, recibe paz de parte de Esaú. Em, Aquí Jacob declara tener suficiente, es más, ambos hermanos declaran tener bastante, algo que no solemos ver, ni en nosotros ni en los otros, que siempre quieren acumular más y más. Sin embargo, ellos dicen, tengo bastante. Muchos dicen estar ausente en cuanto a los pensamientos acerca de los bienes materiales, ¿sí? Pero la ansiedad de los cristianos, me incluyo por supuesto, eh, manifiesta lo contrario, ¿no? Muchas veces manifestamos los contrarios. Decimos confiar en Dios, pero realmente no nuestro exterior, nuestro ser exterior, bueno, suele presentar totalmente lo contrario. Efesios 4, versículo 28, es una forma en la cual se aplica la generosidad de la gracia inmerecida recibida. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, escuchen, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, esto nos habla un poco también del significado y propósito de la providencia de Dios, ¿no? De cierta forma, el dar debería ser el fin de nuestras labores.
en lo posible y en lo que cada cual tenga para dar, ¿no? La providencia de Dios no solo alimentó a Israel, sino que fue para todas las naciones, dice Spurgeon. De la misma manera, Cristo no solo vino a un remanente, sino a toda rodilla que en él crea. Y esto lo comentaba acerca de Génesis capítulo 41, versículo 56, en donde José había acumulado alimentos para los tiempos difíciles de hambre, y no solo para Egipto, sino para todas las naciones. Y Spurgeon me gusta cómo lo trata este tema. José vendía esos alimentos, sin embargo, Cristo fue más allá. Él pagó el precio para darnos gratuitamente del agua de vida eterna. Entonces, dice, no acudiréis a Él para recibir el pan celestial. Acá me gustaría que veamos el máximo ejemplo. Es Dios mismo hecho carne, manifestado en Hijo, dejando toda su gloria y trono momentáneamente para darnos de sus riquezas mediante su reino y su paso por la cruz. El fin de su gloria es Cristo y fue su sangre por los que necesitaban redención con él. Muchos israelitas recibieron de esa gran luz profetizada en el Antiguo Testamento, pero muchos hasta hoy de todo el mundo y nación continúan rechazándolo. Sin embargo, en él se halla el mayor tesoro jamás revelado. Traigo acá los pensamientos de los puritanos. Em, Ellos decían así, Señor, te doy gracias que has puesto en operación el mar y la tierra para alimentar a uno de tus hijos. El descontento roba al hombre la facultad de gozar lo que posee. Una gota o dos de vinagre amargan todo el vaso de vino, ¿sí? Una gota o dos amargan todo el vaso de vino. Y además está agradeciendo porque muestra la grandeza de Dios que procura abastecer los mares, la tierra, los frutos, las vides, los árboles, para dar de comer a mí e incluso a quien agradece en, en esta cita a los puritanos. Ahora bien, por esto damos gracias y pedimos al Señor que bendiga también los alimentos, porque vean ustedes, de no existir la necesidad, y esto habla de nuestro corazón, tampoco existiría el agradecimiento a un Dios altísimo, grande y soberano, porque así somos nosotros, negamos al dador de todas las cosas, aun cuando se nos dio mucho y cuando se nos da poco también. A veces es necesario aprender a confiar en su bondad y en su dádiva. Puedo tener mucha necesidad aparente, pero si lo que recibo son libros y material de estudio, por ejemplo, bueno, sea para su gloria. Cristo es lo que importa. Con mi esposa que está ahí en el chat, no, la hemos pasado mal realmente y bueno, luego de orar de verdad en corazón y en quebranto nos ha suplido lo necesario. Y a veces es así, pero es porque nosotros no le buscamos. Y a veces nosotros necesitamos llegar a un límite de quebranto total para realmente adorarle en espíritu y en verdad. Y buscarle en espíritu y en verdad. Ralph Robinson decía lo siguiente: por Cristo nos justifica, mediante Cristo nos santifica, mediante Cristo nos mantiene y por Cristo nos perfecciona. Todas sus relaciones con nosotros son a través de Jesucristo, en cuanto al Padre, en cuanto a Dios. Todo lo que tenemos es de Él, es de Cristo. Todo lo que esperamos depende de Él. Él es el eje de oro en el cual gira todo el proceso de nuestra salvación, dice. Ahora, seguramente ustedes habrán escuchado lo que comentaba, cuando muchos han dicho y siguen diciendo que el cristianismo es una religión que encierra y domina a los pobres, a los menesterosos, a los necesitados, mediante una manipulación, digamos, psicológica o de necesidad para que incluso le quita a los pobres y le roba a los pobres. Bueno, acá es a lo que a mí me gusta, ¿no? Es, si alguien conoce la historia del cristianismo y los inicios, es sencillo de refutar. Sabemos que nuestro Señor, el Dios encarnado, que caminó entre nosotros, no tenía donde reposar su cabeza. No tenía bolsa de dinero consigo, no llevaba bienes de ningún tipo, incluso él trabajaba, pero sin embargo no negaba jamás su poder, lo que él era, ni aun a quien tocaba su manto desesperadamente. Él caminando, sin apariencia de nada. Alguien vino, tocó su manto. Tenemos fuentes históricas suficientes acerca de la estructura socioeconómica del judío-cristianismo del siglo I. Digo judío-cristianismo porque prácticamente la gran mayoría eran judíos. Primero vino a la casa de Israel. Veamos lo siguiente.
Teníamos tres subdivisiones socioeconómicas: pobres, clase media y, bueno, los ricos, ¿sí? Comencemos con los pobres. ¿Quiénes comprendían? Los esclavos, mendigos, enfermos, y bueno, entre ellos había muchos que se hacían pasar por enfermos para recibir ofrendas y recibir dádivas, ¿sí? Bueno, eso sigue existiendo al día de hoy, eso es, lo vemos, es normal. Em, y muchos que se colaban, los famosos que vivían de las fiestas y de las circuncisiones. Había fiestas que duraban varios días y bueno, muchos se colaban varios días y comían ahí, se aprovechaban. Yo daba cuando di el estudio, daba el ejemplo de cuando nos colábamos en los cumpleaños de 15. Bueno, ahora bien, en la carta de Santiago vemos varios de estos estratos sociales. Santiago, sobre todo en el capítulo 5, trata bastante acerca de esto. Em, y hay mucha evidencia de quiénes componían la iglesia. Y esto quiero tratarlo hoy, ¿no? Aparte del bastarnos de la gracia del Señor, también de ver y aprender quiénes somos y cuáles también son nuestras raíces. Los ricos solían ser sacerdotes, líderes religiosos, fariseos, convertidos, terratenientes, convertidos, comerciantes, convertidos, algunos dueños de tierras y propiedades, cobradores de impuestos, entre otros. Muchos, incluso entre la riqueza, no solo existía el diezmo del templo, sino había otro tipo de diezmo, como por ejemplo, diezmos obligatorios para donar perfumes, especias, aderezos e incluso refuerzos de hilo de oro y plata para fortalecer las dentaduras postizas. O sea, bueno, y cuando alguien no podía dar, era claramente descalificado, que lo que le pasó a los primeros cristianos fueron claramente descalificados de la sociedad y del entorno del templo en donde se comerciaba. Es decir, no podían comprar ni vender. La verdad que sufrieron grandísimas persecuciones de parte de los mismos judíos y sufrieron mucha necesidad. Por eso creció esa comunidad y entre ellos se sustentaban. El mismo Dios de gracia les sustentaba para la misión y para la obra, para la predicación y expansión del Evangelio. En cuanto a la clase media, bueno, se entiende históricamente que era la que mayor componía a los inicios del cristianismo. Era la que más composición traía. Tenemos ejemplos, Ananías y Zafira, que vendieron sus bienes para el bien de muchos. También había entre ellos los helenistas, que bueno, habíamos dicho que ellos fueron quienes llevaron el evangelio a las comunidades de Samaria, los que no eran comprendidos entre los judíos. Habían tenido una pelea histórica. Em, las tribus del norte, las 10 tribus del norte fueron las primeras en ser dispersadas y, bueno, invadidas y en gran parte destrozadas, ¿no? Tenían su propio templo al norte, no bajaban a Judá ni a Jerusalén para entrar al templo, estaban muy divididas. Una mitad de la tribu de Leví estaba en las ciudades de las 10 tribus del norte y otra media tribu de Leví estaba en Judá y Jerusalén. La tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Ahora, cabe destacar, que las ayudas económicas eran básicamente y en su gran mayoría, alimentarias, no se les daba dinero. En su gran mayoría las ayudas económicas eran alimentarias. Entiendo y puede ser porque a veces ha pasado que damos recursos, pero al no tener control del recurso que uno da, muchas veces se gastan en lo cual uno no dispuso esa dádiva, ¿sí? Por eso daban directamente alimentos. Ahora, Santiago, y aquí entramos, destacaba que muchos ricos que visitaban la asamblea o las congregaciones generaban cierta soberbia, incluso les gustaba ir adelante, o incluso los mismos hermanos de la congregación los destacaban por los demás, como dándole más gloria a unos que a otros. Y esto provocaba celos y provocaba, por supuesto, dolor, frustración dentro de las mismas congregaciones, dentro de los inicios del cristianismo. Esto pasaba y era literal. Eh, pero lo que denostaba Santiago, que a pesar de tener riquezas materiales, también debemos tener riqueza espiritual. Y lo que no tenían justamente estas personas era la riqueza espiritual, en cuanto lo demuestra Santiago, haciendo énfasis en la humildad, en la humildad. Voy a leerles el capítulo de Santiago 5, versículos 2 al 3. Dice lo siguiente: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros
y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Sabemos que la Biblia, por ejemplo, en Colosenses nos incita constantemente a adquirir y juntar tesoros en el cielo, que busquemos las cosas de arriba, porque allí ni el hollín ni el moho las podrá dañar. Estas son tesoros del Espíritu en cuanto hacia la comunidad y en cuanto hacia todas las naciones. Y acá Spurgeon decía, Spurgeon era un hombre que tenía muchos orfanatos, la obra de su esposa Susana era grandísima, en lo, las mujeres suelen quedar ocultas en cierto sentido histórico, pero Susana, hemos hablado de su vida, mantenía su familia, su hogar, las enfermedades, padecían el cuerpo, la ausencia de Spurgeon a causa de su gran ministerio, pero tenía y fundaba constantemente em, orfanatos. Pero Spurgeon decía lo siguiente, no podemos separar la dádiva del Evangelio. Si tú vas a dar algo, también tienes que predicarles el Evangelio, el arrepentimiento. De hecho, el Evangelio comienza, arrepentíos y creed, ¿sí? O sea, si a cualquiera de ustedes les predican un evangelio sin arrepentimiento y sin creer en Cristo Jesús, que no se confiesa solo con la boca, sino que se confiesa desde el corazón, no por motivación, sino por fe, que son cosas implícitas, bueno, huyan de quien predica ese tipo de evangelio a medias y discontinuo, ¿sí? Huyan de ahí. Eso no es el evangelio, eso no es la verdad. Ahora, la iglesia, ¿sí? Que la iglesia fuese quien más absorbiese a los necesitados e indigentes, como así fue históricamente y como lo sigue siendo en muchos lados, no significa que sea una entidad opresora y compuesta por limitados mentales, subordinados o esclavos de un sistema. No, para nada. Sino demuestra la humildad de un padre que todo lo provee y si el mundo fuese y se comportase acorde a la voluntad de Dios y conociera su voluntad de Dios y administrara la providencia de Dios acorde a cuanto Dios lo ha dispuesto, no existirían los pobres, porque el Señor dispuso los recursos de la creación para sostén de la creación. Pero muchos abusan de ese poder, muchos se olvidan de que de Dios es el oro y la plata, que a Él todo, 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 Él es poseedor de todas las cosas. Y claro, muchos se autoengañan y creen tenerlo todo. Ahora bien, el tenerlo todo no significa que tengan la vida. El tenerlo todo no significa que tengamos la vida. Pero el tener a Cristo es tenerlo todo. El tener a Cristo sí es tenerlo todo. Y esto es muy difícil de entender a veces y más cuando estamos en tiempos pésimos, ¿no? Eh, esto pasará siempre, sigue pasando y va a seguir pasando de este lado de la historia. Pero hay algo, algún cobrador de impuestos en el medio que cree entretejer y adjudicarse la providencia de Dios como suya y para sus propios bienes. Por supuesto que nadie la puede controlar y gobernar. Eh, si no vean a Nabucodonosor, terminó siendo el primer Terian de la historia, que tenía todo, que se jactaba de tener todo, y el Señor le dijo, no, 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 yo soy el dador, solo yo Jehová. Imaginen qué juicio les aguarda a aquellos que mal usan los recursos del Señor. Me gusta una frase de César Vidal acerca de este asunto. Da la sensación de que la clave para encuadrarse en el colectivo no era tanto de dónde se venía, sino hacia dónde se deseaba ir. En cuanto a las críticas hacia la iglesia, ¿no? Era muy distinta y es muy distinta la iglesia. Nosotros buscamos glorificar a Cristo, el mundo busca glorificarse a sí mismo. El precepto del amor al prójimo. Este mandamiento no es un mandamiento en vano que el Señor nos dejó porque ya se daba desde antes en la sociedad de Jesús, abortos, infanticidios, abusos sociales contra las mujeres, abusos de esclavitud, esclavitud en su máxima expresión. Y aquí el cristianismo entra y choca contra esa premisa. No solo combate esas desvirtudes de los hombres, sino también incluye a la mujer a la sociedad y empieza a dar verdadero sustento a las viudas de las cuales los fariseos se abusaban. Le seguían quitando, le seguían sacando.
En el siglo segundo, por ejemplo, bajo el imperio Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, una continuidad de enfermedades violentas despobló a dos cuartas partes del imperio romano, siendo el motivo de muerte el mismo Aurelio, debido a lo cual muchos bárbaros comenzaron a tomar las tierras romanas. Cabe contemplar que ya existía una baja tasa de natalidad, es decir, en el imperio romano en ese entonces morían cerca de 5.000 personas al día. Es muy grave lo que ocurría. Dos opuestos aquí chocaban en la sociedad y tomaban determinaciones totalmente contrarias. Aquí hablando en el siglo segundo, año 165 en adelante. Vamos a ver. Y aquí vamos a hacer la subdivisión. Los paganos, ¿sí? Los vamos a diferenciar de los cristianos. En cuanto a los paganos, en general se daba el neoplatonismo, ¿sí? O todo muy tomado de Grecia. Roma tomó absolutamente casi todo de Grecia también. Salvaban sus propias vidas, abandonaban a los enfermos, esto lo describe Dionisio de Alejandría, echaron a los sufrientes, a familiares, a los caminos, los tiraban para dejarlos a su propia muerte, los dejaban desventurados totalmente y trataban los cuerpos como basura. Tucídides, acerca de la historia del Peloponeso, dice lo siguiente. Galeno, el gran médico reconocido, el cual tiene un oro social conocido, su nombre, abandonaba a los enfermos y huyó hacia Asia Menor, donde él tenía una propiedad. Los mismos que permitían abortos entregaban a sus hijas a casamientos antes de la edad madura y pubertad, como algunas religiones suelen hacer hoy, desde siempre, ¿no? Desde que nacieron. Quienes consideraban también el infanticidio. Tampoco escatimaban en abandonar a los enfermos y arrojarlos a los caminos, es decir, no les sorprendía para nada. Me atrevo a incluir en este grupo a muchos que se dicen ser cristianos. Claro, decir yo creo y soy cristiano de la boca para afuera, sin tener un corazón arrepentido quebrantado, es muy sencillo. Y bueno, por supuesto se ofenden, ¿no? Cuando decimos estas cosas, pero bien, a Cristo lo crucificaron. Los que, y escuchen esto, en cuanto a los cristianos, el verdadero creyente cambia profundamente la sociedad. Es innegable, la historia no puede negar que el cristianismo verdadero, de corazón, cambió la sociedad y la historia. Eran como un vaso de agua helada para los confabuladores que acusan a la iglesia de manipuladora, ¿sí? Cipriano de Cartago y Dionisio de Alejandría dejan testimonios históricos muy interesantes y se lo resumí así. Los que están bien, ¿sí? Siglo segundo, los que están bien cuidan de los enfermos. Escuchen, los parientes atienden amorosamente a sus familiares, está hablando de los cristianos, como deberían. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos y los médicos no abandonan a los afligidos. Aclaraban esto porque los médicos paganos, no cristianos, sí abandonaban a los afligidos, no ejercían de médicos, abandonaban a los afligidos, así como hoy promueven la mala alimentación, basura y porquería, como hoy promueven eh, ciertas cosas, ¿no? Eh, Esos mismos médicos siempre existieron. No es de extrañarnos que ellos mismos estén en el poder, pónganle poder, creen tener poder eterno y manejar todas las cosas, pero Dios es soberano. Pero ellos mismos data la historia de que había médicos que se aprovechaban de las ganancias y de las malas ganancias, ejerciendo su profesión. Pero los médicos cristianos eran el contraste total. Y ahora, los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a los afligidos. Oh, qué doloroso debe ser para algún médico oír esto de la historia. Estamos aprendiendo a no temer la muerte, decían ellos. La mayoría de los hermanos mostraron un amor y una lealtad sin límite, sin escatimarse y pensando solo en los demás. Sin temer el peligro, los atendieron, aún contagiándose y muriendo con ellos, partiendo alegres con Cristo. Es decir, esas enfermedades tan contagiosas que sabían que si los tocaban y estaban con ellos iban a morir, sin embargo continuaban. ¿Por qué? Porque eran mártires de Cristo, porque eran cristianos, eran verdaderamente convertidos al Señor. Veían la cruz, miraban a Cristo y decían, allí arriba está mi gozo, esto es lo que debo hacer. Mi Señor se sacrificó por el prójimo, yo haré lo mismo. El cristianismo cambia la sociedad, cambió la sociedad, cambia el mundo y es necesario que
sigamos siendo luz y sal en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, y que Cristo sea levantado. La mayoría de los hermanos mostraron un amor y una lealtad sin límites. En cambio, el paganismo buscaba la propia supervivencia. El cristianismo, el martirio por el prójimo. Dos contrastes, dos historias distintas. Una historia manchada por la sangre de los otros y una historia que denota la verdadera iglesia, el verdadero cristianismo y el corazón que cambia el mundo. Los sacerdotes y dioses paganos eran muertos en alma y corazón, y los médicos paganos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 18. Vean ustedes el verdadero sentido de la humildad, en el cual Santiago inspiraba a la iglesia a seguir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Sí? Dios ya lo exaltó, Cristo ahora es exaltado hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, Cristo ya tiene ese nombre sobre todo nombre, no hay otro nombre mayor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce al sí el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo regozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo, palabras fuertísimas. Él estaba encadenado, era preso de Roma. Sin embargo, transmite, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No tenía nada, tenía una cadena. Cierta carta escrita por el emperador Juliano, año 362 después de Cristo, a su sacerdote Arsacio de Galacia. Escuchen, es una vergüenza que mientras los impíos galileos, como llamaban a los cristianos, alimenten no solo a sus enfermos y pobres, sino también a los nuestros carezcan de la ayuda que les debemos. Y además exijo a los sacerdotes que lleven y comiencen a llevar una vida moral, que dejen de frecuentar tabernas y el teatro y que mejor se dediquen a fundar hospitales y albergues. El emperador Galerio lanza en su lecho de muerte el edicto de tolerancia y es el siguiente, y se lo resumo. En el año 331, el 30 de abril, el emperador dicta lo siguiente: que vivan de nuevo los cristianos, que puedan reconstruir los lugares en los que acostumbraban reunirse, a condición de que no hagan nada que pueda perturbar el orden. Estarán obligados a rogar a su Dios por nuestra salud y la de la República y la suya propia, para asegurar el bienestar de la República y para que puedan vivir libremente en sus casas. Claramente este edicto para el señor emperador Galerio no tuvo absoluta respuesta de Dios. Murió a los pocos días. Los cristianos ya sabían, mediante la tradición de los apóstoles, la tradición oral de los apóstoles y la enseñanza apostólica, que ha quedado registrada en la Didaché también en el siglo I, que debíamos orar y debemos orar por nuestros gobernantes. Ya lo sabían. Agustín de Hipona: nos creaste, Señor, para ti,
y nuestro corazón no descansa hasta que descansa en ti. Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que descansa en ti. Hay una enseñanza puritana y se las voy a resumir. Gracia en la carencia. Y esto es a Génesis que habíamos leído anteriormente, capítulo 33. Mientras Jacob celebra la gracia en la abundancia, Pablo es llamado a celebrar la gracia en la escasez, en el sufrimiento y en el dolor. Mientras Jacob celebra la gracia en abundancia, Pablo celebraba la gracia y el gozo en su dolor y en sus cárceles. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia es el hilo de vida que sustenta todo, la naturaleza de la suficiencia. Ellos, los puritanos, veían este pasaje como la respuesta divina al misterio del sufrimiento del creyente. La gracia como un todo. Thomas Watson solía decir que la gracia es suficiente para saciar el alma, incluso cuando el mundo está vacío. Si tienes la gracia, tienes la raíz de todas las demás bendiciones. Porque todas las bendiciones tenemos mediante Cristo y en Cristo Jesús. La debilidad es un requisito para la manifestación del poder de Dios. La debilidad del hombre es el escenario donde Dios despliega su gloria. Así como Pablo recibió un aguijón para no exaltarse, nuestras flaquezas son el lastre que mantiene estable el barco para que las revelaciones o el éxito no nos hundan. No nos hundan. Mi gracia te es ahora mismo suficiente. Richard Baxter, en cuanto al maná diario, enfatizaba que no recibimos gracia hoy para los problemas de mañana. La suficiencia de Dios se activa en el momento exacto de la necesidad. Y hoy me compartió un hermano cuando le pedí oración en uno de los grupos que tenemos, Romanos capítulo 12, versículo 12, que dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, esto es Cristo, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Quiero leerles Proverbios capítulo 10, versículo 22 también. Dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Para pensarlo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es un tema profundo, entiendo que difícil. Matthew Henry dice lo siguiente: si Dios no nos quita el problema, nos da gracia para soportarlo. Y eso viene a ser lo mismo. Es decir, estamos siendo capaces en medio del problema de ver dónde está la gracia de Dios. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, tenemos la capacidad de ver en dónde Dios nos está fortaleciendo en su gracia. Él dice, en nuestra debilidad Él se fortalece. Thomas Watson: la gracia de Dios es un anillo de oro y Cristo es el diamante en ese anillo. Si tenemos el anillo, tenemos el valor del diamante. Para un puritano, la verdadera madurez cristiana era llegar al punto de Pablo, gloriarse en las debilidades. No porque el dolor sea bueno, sino porque es el imán que atrae el poder de Cristo hacia nosotros. Y aquí hay una comparación de la suficiencia contra la satisfacción. La gracia de Dios es un suministro total. No es que la gracia sea un poquito de ayuda, sino que es el único soporte necesario cuando todo lo demás está fallando. Es el único soporte necesario cuando todo lo demás está fallando. Y me gustaría leer el Salmo 27, pero primero déjenme citarles Apocalipsis 22, 17. Dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Vamos a ir al Salmo 27, vamos a leerlo. Este es David clamando, pero cada vez que, si lo han leído, notarán cómo podemos vernos a nosotros mismos en nuestro clamor y aprender
Podemos aprender muchísimo de los salmos, pero aprender también nosotros a cómo se oraba un corazón contrito y quebrantado, cómo ora, ¿no? Dice así, el Salmo 27. El Señor es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer de mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, una esperanza. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Estemos nosotros en intimidad con el Señor todos los días de nuestra vida. ¿Hacemos eso? ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Cristo es el templo hoy. Él es el suficiente y salvador. Y Él habita en nosotros mediante su Espíritu. Él ha puesto su Espíritu. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo cual, cada acción, cada latido de corazón, cada pensamiento está arraigado en Él. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos el conocimiento del pecado y lo que provoca. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Nos va a ocultar en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Cuando Cristo vino y cuando estaba por ascender, Él nos dice, iré a preparar morada en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay para nosotros. Él dice que ya somos sus amigos. ¿Por qué? Porque nos ha dado a conocer y revelado todo lo que de Él se habló, todo de lo que Él estaba profetizado y todo lo que el Padre tenía para revelar mediante su Hijo Jesucristo. Él es nuestro amigo y el Dios de toda gracia, el Dios creador de todo, que no necesita absolutamente nada de nosotros porque Él tiene la plena aceidad en sí mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un amor intrínseco en sí mismo. Vino, se manifestó y nos dijo, he aquí, vengo por ustedes en su incapacidad de restablecer mi relación con ustedes. Vengo yo, he aquí yo iré, vengo a esa cruz, porque maldito todo aquel que es colgado en una cruz. Doy mi vida y voy a ser molido por la ira de Dios, por ustedes, el justo por el injusto. Esta obra hizo Cristo. Y aquí David nombra que sobre una roca me pondrá en alto. La única forma de estar en alto no es como quería Satanás, diciéndole a Eva, vas a poder ser como Dios. Ja, gnosticismo puro, ¿no? Claro, el gnosticismo no comenzó, ya comenzó en el Edén, ¿no? Soy un Dios, soy mi propio Dios. Cree en ti. Ah, la Escritura nos enseña que lo único que podemos creer de nosotros es que somos gusanos, siervos inútiles ante un Dios santo y majestuoso. Y que Cristo vino a romper esa maldición. Por lo cual, David aquí dice, sobre una roca me pondrá en alto. Esa roca, hermanos, es Cristo. La roca es Cristo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Juan 1:14. Tabernaculizó en nosotros, puso tienda en nosotros. El tabernáculo siempre era algo móvil, pero Cristo vino acercando su reino y puso tabernáculo. Juan capítulo 1, versículo 14 es la traducción griega de la palabra hábito. Cristo cumple y ha puesto su templo. Él es el templo. Nosotros somos su miembros, somos miembros de su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, somos la asamblea de Dios, somos su pueblo. Él es la roca. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oh, oye Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Cada vez que oras, le pides misericordia a Dios, le dices, gusano soy, Señor, no merezco ser oído.
por favor, no apartes de mí tu amor, tu misericordia. O directamente vamos y le pedimos y le exigimos y le decimos, dame esto, voy a hacer esto, esto va a pasar. Estás hablando con un Dios grande y verdadero. Mucho cuidado. Que tu corazón no sea enaltecido. Enaltece a Dios en tu oración para que Él se incline amorosamente a ti. No escondas tu rostro de mí, Señor. Aquí David dice, tu rostro buscaré, Señor. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y guíame por senda de rectitud. Él es quien nos guía en sus caminos, porque Él ha puesto la ley de Cristo en nuestros corazones. Él es el cumplimiento profético. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Jesucristo dice, y vieron y se gozaron en mí. Los profetas, David, Abraham, vieron el cumplimiento de la promesa en Cristo y se gozaron. Palabra de Jesucristo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bueno, esto era todo cuanto tenía para darles hoy. Creo que es, bueno, espero que haya sido de edificación. Lo fue para mí. No se suele hablar mucho del sufrimiento, de la necesidad, de la gracia, de la comprensión de la gracia, de la soberanía, de los atributos de Dios, de su santidad, por supuesto. Así que bueno, ha sido un gozo poder compartir este tiempo con quienes hayan estado y espero que el Señor me permita, em, bueno, estos tiempos de estudio y de compartir también con aquel que quiera y le sea de edificación también. Es lo importante y que Cristo sea predicado en todas las cosas. Así que bueno, muchas gracias. El Señor los bendiga de todo corazón y grandemente a todos. Sea Cristo vivificado en sus vidas.